Hola, buenas tardes, bienvenidas a mi discurso. Me gustaría contaros algo que he aprendido leyendo el que creo que es mi libro favorito del año, de lo que va de año, solo estamos en abril, que es What the Dog Saw de Malcolm Gladwell. Es una colección de artículos que publicó en el New Yorker y cada artículo es sobre un tema muy diferente. Hay muchos sobre psicología, por ejemplo, pero son de los temas más diversos. Y lo interesante del libro es que cada artículo te hace pensar en cosas que ni siquiera se te habían ocurrido. Y además Gladwell escribe con una claridad cristalina que vas siguiendo los argumentos sin ningún problema y al final acabas un artículo y dices, "Jo, no tenía ni idea". Creo que al final cada uno de sus artículos podría ser un discurso porque hablan de temas muy diversos como qué deberían hacer las ciudades para ayudar a las personas sin techo, de qué sirven realmente las entrevistas de trabajo, si los perros peligrosos, como por ejemplo los pitbull, realmente son perros peligrosos en general. Pero hoy voy a hablar de un artículo concreto que es sobre la píldora anticonceptiva y está en esta colección de Gladwell que os digo. Un disclaimer antes de empezar, es un artículo del año 2000 que, pues, tal y como avanza la historia últimamente, es hace una eternidad y además se refiere a los primeros tiempos de la píldora anticonceptiva, con lo cual es posible que alguno de los datos esté desactualizado y solo lo comparto como práctica de interpretación y porque me parece una historia muy curiosa. En fin, fin de la intro, vamos a por ello. Últimamente, no sé si os parecerá lo mismo a vosotras, pero creo que se habla mucho más de la regla que antes. Se están produciendo intentos de normalizarla, de que deje de percibirse como algo que esconder, de lo que hablar casi en secreto, de pedir los tampones así en un susurro a las amigas en clase. Se habla de una forma más abierta, sobre todo entre la gente más joven. Esa es la sensación que tengo yo. También hay cada vez más productos para hacerla más cómoda, más sostenible, por ejemplo, copas menstruales, ropa interior absorbente. Y al final parece que todo esto contribuirá o tendrá como objetivo crear una experiencia menos traumática y más natural. Y natural es la palabra clave del artículo de Gladwell y por tanto de mi discurso. Para quienes estamos bien de salud, tener la regla cada mes nos parece lo más natural del mundo. Pero en realidad, según el artículo, tener la regla cada mes es una anomalía en términos evolutivos. Es natural para nosotras como mujeres del siglo XX o XXI en el mundo desarrollado, pero hasta el siglo XIX las mujeres en edad fértil casi nunca tenían la regla. En este momento, en este momento del artículo, quiero decir, Gladwell habla de un estudio que se hizo en Mali en 1986. Una antropóloga fue a vivir con una tribu de este país, de Mali, que consideraba un ejemplo de la sociedad preindustrializada. Y pasó unos años viviendo ahí, estudiando los hábitos de esta sociedad y sobre todo las menstruaciones de las mujeres de la tribu. Y ahora vienen números, cuidado, porque os voy a presentar los datos de este estudio. Según los resultados obtenidos por esta antropóloga, las mujeres de una sociedad preindustrializada tenían su primera regla en torno a los 16 años, cuando ahora la media es de 13 años. Y además, a lo largo de su vida, tenían entre 8 y 9 embarazos. Además, el número de reglas que tenían cada año variaba mucho a lo largo de su vida. Desde la primera regla, que como digo era a los 16 años más o menos, hasta los 20 años, tenían de media 7 reglas al año. A continuación, entre los 20 y los 34 años, que es la horquilla en la que se producían la mayoría de sus embarazos, los periodos de lactancia, tenían de media una regla al año, nada más, porque cada embarazo más el tiempo de lactancia
llevaba unos 20 meses de media sin ovulación, con lo cual la media al final bajaba un montón. Y por último, entre los 35 y los 50 años, que es cuando la fertilidad entra en declive y finalmente se produce la menopausia, las mujeres de esta tribu tenían de media 5 reglas al año. En total, sumando todos estos datos, llegamos a 100 reglas a lo largo de toda la vida de una mujer. Si alguna de vosotras, en medio de esta interpretación simultánea, ya está contando cuántas reglas le van a tocar a ella, que no se preocupe, yo le ahorro el cálculo. Las mujeres occidentales de hoy en día tenemos de media entre 350 y 400 reglas a lo largo de nuestra vida. Comparadas con las 100 de estas mujeres de Mali, tenemos 4 veces más. Imaginaos qué haríamos con 4 veces menos de reglas, de días de menstruación. Evidentemente no era mejor esa otra vida en la que las mujeres tal vez tuvieran menos menstruaciones a lo largo de su vida, pero que no podían estudiar o se pasaban los mejores años de su vida embarazadas y teniendo hijos, y igual de cada 10 hijos que tenían, les llegaban 2 a la edad adulta. Obviamente era una vida horrorosa, pero igual existe un punto medio entre las 100 reglas de entonces y las 400 de ahora, ¿no? A todo esto, tal vez os estáis preguntando, ¿el discurso no era sobre la píldora? ¿Por qué todo este contenido sobre la regla? Bueno, ya llegó a la píldora. Porque es verdad, el artículo de Gladwell no es sobre la regla, sino sobre la píldora y uno de sus creadores, que era un obstetra estadounidense llamado John Rock. John Rock fue un pionero de la fecundación in vitro y era un profesor muy reputado en la universidad. Pero lo más interesante y lo más sorprendente, yo creo, es que este John Rock era muy católico, muy creyente. eh, Cuando si hay algo que sabemos de la Iglesia Católica es que se opone con bastante firmeza a los anticonceptivos. Por ejemplo, en Estados Unidos la píldora anticonceptiva de John Rock se autorizó en 1960, pero ya en 1968 el Papa Pablo VI prohibió cualquier tipo de anticonceptivo artificial, incluyendo la píldora. Esto no frenó los intentos de John Rock de desarrollar un anticonceptivo oral, y además John Rock, lo que es muy curioso, tenía una fe inquebrantable en su iglesia y seguía convencido de que algún día el Papa permitiría el uso de la píldora. De hecho, hay una anécdota en el artículo que es bastante graciosa, que dice que en una rueda de prensa en la que estaba hablando de la píldora, un periodista osó poner en duda que el Papa fuera a autorizar el uso de la píldora en algún momento. Y John Rock le respondió: joven, no se atreva usted a subestimar a mi iglesia. O sea que estaba totalmente convencido de que en algún momento iban a autorizar el uso de la píldora. ¿Y por qué estaba tan convencido? Pues porque creó todo un argumentario para defender la píldora que giraba en torno a que la píldora era un anticonceptivo natural. Aquí vuelve la palabra clave, natural. Y todo el debate sobre si la píldora se podía utilizar o no giraba precisamente en torno a la oposición entre artificial y natural. Para John Rock, la píldora era un anticonceptivo natural porque utilizaba herramientas naturales propias del cuerpo humano, producidas de forma natural por el cuerpo de las mujeres, para impedir el embarazo. Con lo cual, era un anticonceptivo natural, al contrario que, por ejemplo, un preservativo o un DIU, que serían artificiales, según esta lógica. Para entender todo este argumento sobre lo natural y lo artificial, hay que explicar algunas cosas, pero ya llevo 9 minutos, así que voy a parar aquí y lo vemos en la segunda parte. Vale, pues continuamos con el discurso. Nos hemos quedado en
que esto de venderle a la Iglesia la píldora se centraba en el debate de lo natural contra lo artificial y estábamos a punto de entrar en materia con las explicaciones técnicas. Así que ahí vamos. En 1951, el Papa Pío XII autorizó que las buenas parejas católicas utilizaran el método del calendario, con lo cual de facto permitió las relaciones sexuales sin fin de procrear. El método del calendario, aunque ya lo hemos hablado antes, consiste en calcular en qué días es fértil una mujer en su ciclo menstrual y no mantener relaciones durante esos días. Pío XII autorizó este método porque lo consideraba natural, porque no mataba espermatozoides ni mutilaba los órganos sexuales de ningún modo. El método del calendario se basa en los cambios hormonales en el cuerpo de la mujer a lo largo del ciclo. Y es a lo que voy ahora porque es importante para entender cómo funciona la píldora. Cuando se produce la ovulación, se produce progesterona. Y la misión de la progesterona, que es una hormona, es preparar el útero para acoger al futuro feto y al mismo tiempo impedir que se liberen más óvulos. El nivel alto de progesterona es el que establece este periodo seguro del ciclo antes y después de la menstruación. Después, si se produce un embarazo, se libera otra hormona, que es la progestina, que impide que se liberen más óvulos que puedan poner en riesgo el embarazo que ya está en curso. Con lo cual, técnicamente, el embarazo es otro periodo seguro. Y aquí llegamos a qué es lo que hace la píldora de John Rock de la que hablábamos. La píldora era una dosis de progestina, o sea, una hormona que se producía naturalmente en el cuerpo de la mujer y proporcionaba una dosis constante de esta hormona. El efecto de esta dosis constante de progestina era que la ovulación se quedaba pausada como en un embarazo constante, con lo cual se extendía el periodo seguro a todo el tiempo que se tomase la píldora, sin importar el momento del ciclo menstrual en el que se estuviese. El argumento de John Rock, o más bien la forma en la que él presentaba la píldora a la iglesia, no era diciendo que la píldora fuese un anticonceptivo en sí, sino que permitía dar regularidad a los ciclos irregulares, ya que algunas mujeres tenían ciclos con los que era muy difícil calcular el periodo seguro según el método del calendario. Entonces, para Rock, la píldora era como un complemento que garantizaba que el periodo seguro se produjese durante el periodo seguro. Em, Además, por si este argumento principal de que la píldora no era más que un complemento no fuera suficiente para convencer al Papa, Rock y sus compañeros de investigación establecieron que se tomase en ciclos de 4 semanas. Y es el método habitual en el que se toma la píldora hoy en día. 3 semanas de hormonas más una semana de placebo o descanso, como es conocido, en el que se menstrua, ¿no? Se produce un sangrado. Sin embargo, no hay razón médica en absoluto para que haya que tener esta semana de descanso y de menstruación. ¿Por qué? Porque, ay, se me ha olvidado poner el cronómetro. Como digo, no había razón médica para esta semana de descanso. La regla natural, la regla normal y corriente, digamos, se debe a que tras la ovulación suben los niveles de hormonas, como ya hemos dicho, y la pared del endometrio se engrosa. Sin embargo, si no hay fecundación, el nivel hormonal se desploma y este engrosamiento, esta pared más gruesa del endometrio, se desecha porque no hace falta, porque no va a haber ningún feto al que acoger. Sin embargo, con la píldora no hay ovulación, no hay picos, no hay caídas del nivel hormonal, el endometrio no cambia tanto de grosor y no hay nada que desechar, con lo cual no hay menstruación. Sin embargo, Rock pensaba que esta regla falsa hacía que el ciclo pareciese más natural y que para las mujeres sería
les daría más confianza seguir menstruando como si nada pasase. Les parecía que iba a ser más natural. Y la verdad es que me puedo imaginar que solo un médico hombre sería capaz de decir algo así, ¿no? Que sigan sangrando, que les va a gustar. En fin, volvemos con esto a la idea de que lo natural es tener una regla al mes, más o menos. Sin embargo, como ya hemos visto en el estudio este de la tribu de Mali, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, esto de la regla una vez al mes no era lo natural. Podemos pensar que la definición de natural cambia con el tiempo, ¿no? Que es lógico que los cambios en el estilo de vida lleven a cambios en el cuerpo. Del mismo modo que nosotros somos más altos que nuestros antepasados porque nos alimentamos mejor, por ejemplo. Pero la cuestión es que según el artículo, sigo insistiendo en que según el artículo, el cuerpo no está preparado para tantos ciclos y para la constante ovulación y subida y bajada y vuelta a subir del nivel de hormonas, porque antes los cuerpos de nuestros antepasados o nuestras antepasadas no tenían que hacerlo. Y no hablo de no estar preparado en términos de aguantar la molestia de todos los meses, ¿no? El sangrado, la incomodidad, el dolor abdominal o dolor lumbar, los cambios de humor, los cambios en la piel, la hinchazón, las migrañas, sino que la frecuencia misma de estos cambios hormonales puede causar problemas más serios como endometriosis, anemia e incluso un incremento del riesgo de padecer cáncer, según qué tipo de cáncer, evidentemente. Volvemos un momento a las explicaciones médicas porque creo que es una parte muy interesante. ¿Por qué este exceso de ciclos, digamos, puede producir un incremento del riesgo de padecer cáncer? En la ovulación, pues como todos sabemos, un óvulo sale del ovario, ¿no? Pero es importante visualizar que el óvulo no sale del ovario como una gota de agua sale de una botella, sino que se desprende, que formaba parte del ovario, como si arrancásemos un ladrillo de una pared. Al salir el óvulo queda un hueco en esa pared y las células del ovario tienen que dividirse para tapar el hueco. Cuantas más ovulaciones se produzcan y más momentos de división y reproducción celular desaforada haya, mayor es el riesgo de que algo vaya mal y que derive en cáncer de ovario, porque el cáncer es la multiplicación descontrolada de las células, ¿no? En el caso del cáncer de útero, perdón, en el caso del cáncer de útero sucede lo mismo, pero con el endometrio. Cuando el endometrio se desecha, hay que volver a construir la pared del endometrio, las células se multiplican muy deprisa, hay más posibilidades de que algo salga mal. Cáncer de mama, 3/4 de lo mismo, porque el ritmo de la división celular en ciertas partes de la mama se acelera según o se ralentiza según los niveles de progestina y de estrógeno, que como hemos visto cambian a lo largo del ciclo. Con lo cual, se explica esto que se dice muchas veces de que el cáncer es una enfermedad moderna, ¿no? De nuestra era, de la era moderna. Y no se debe solamente a que vivamos más tiempo, sino también a que ovulamos más veces. Por ejemplo, desde la primera regla, que como hemos dicho, ahora se produce de media a los 13 años, hasta el primer embarazo, que en muchos países de Occidente se produce a los 25, los 30 años o incluso más tarde, hay 15 años o más de ovulaciones ininterrumpidas, ciclo tras ciclo tras ciclo. Y con esto también se explica el hecho de que cada vez que una mujer se queda embarazada, da a luz y em, sigue a todo esto un periodo de lactancia, se reduce en un 10% su riesgo de padecer cáncer, porque el cuerpo de esta mujer que ha tenido un bebé y le ha dado el pecho se ahorra 12 ovulaciones o más, dependiendo de lo que dure el periodo de lactancia. Y al final, como ya os decía al principio del discurso,
esto es lo que me sorprendió del artículo, ¿no? Que, que si la píldora lo que hace es suprimir las ovulaciones, en cierto sentido nos devuelve a una época natural, premoderna, como la de estas mujeres de la tribu en Mali, y le ahorra a nuestros ovarios y nuestros endometrios un riesgo al que antes no estaban expuestos con tanta frecuencia. Y hablamos en términos extremos, ¿no? El cáncer, el riesgo de padecer cáncer es el riesgo más extremo del que puede proteger la píldora anticonceptiva. Pero ¿qué hay de la incomodidad, del dolor, de la hinchazón, de los cambios en la piel y de todo eso que he dicho antes que se produce cada mes? ¿Qué sentido tiene seguir padeciéndolo cada mes si no es necesario, por ejemplo, para que la píldora funcione? Si la regla de los días de placebo es artificial y simplemente está pensada para que la píldora parezca natural y ni siquiera es necesario que pase todos los meses. Y además, lo que más rabia da es que todo era un plan para convencer a la iglesia de que autorizase el uso de la píldora y obviamente al final dijo la iglesia que no, ¿no? No está permitido. Em, con esto acaba toda la explicación médica, pero os animo a leer el artículo. Ya digo que no sé si está actualizado porque es de hace 20 años, pero da mucho que pensar. Y hay otros temas que toca que yo no he incluido en mi discurso, que ya de por sí era muy largo, pero que creo que os pueden interesar. Y hasta aquí mi discurso y suerte con el feedback.